En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Palabra del Señor. Cuando tenía 33 años y decidí ser pastor, hace ya 10 años atrás, me dijeron: una de las cosas que los pastores van aprendiendo es tratar de ir adaptándose e integrándose a las diferentes culturas de cada una de las iglesias. Entonces, seguramente tú ahora estás en La Serena y vas a tener una congregación acá en La Serena, pero luego te vas a ir a otra ciudad y así vas a tener que ir entendiendo la dinámica, la historia y la cultura de cada una de esas iglesias. Y así fue como llegué a Ovalle, a una congregación que cuando me la nombraron, yo pensé, ya la conocía, pero sin embargo pensé que iba a ser diferente mi pastorado en Ovalle, y me encontré con una congregación con hermanos líderes muy fervorosos que tenían dos obras fuertes en el Maqui de Quiles y en Guatulame, dos lugares completamente apartados de la ciudad y de la urbe, y que prácticamente estaban en el campo, sobre todo el Maqui de Quiles. Entonces la forma de hacer culto en La Serena era muy diferente al hacer culto en Ovalle, y la de hacer culto en Ovalle era muy diferente de hacer culto en el Maqui y en Guatulame. Después, cuando llegué al distrito metropolitano, a la iglesia metodista de Maipú, me tocó el tiempo de la pandemia, a los 3 meses que yo había llegado y había sido trasladado, y me tocó hacer un pastorado desde Zoom, desde el computador, y tuve que irme adaptando también a la forma de ir conociendo a los hermanos, y después me nombran a esta hermosa iglesia, la segunda iglesia metodista de Santiago, que llegué en tiempo de pandemia, si ustedes se lo recuerdan, y luego les tuve que ir conociendo cuando decidimos posteriormente, cuando ya llevaba aproximadamente 6 meses acá en esta iglesia, de abrir el templo y volver a retomar los cultos presenciales. ¿A qué me refiero con esto? Que uno tiene que aprender en la vida a ir adaptándose, a ir cambiando en algunas cosas, que no quiere decir de que lo anterior haya sido peor, pero sí, uno tiene que adaptarse para poder encontrar mejores funcionamientos y mejores frutos, o ir mejorando también constantemente para poder generar un mejor mecanismo de trabajo. Lo que pasa en el texto bíblico, en el libro de Mateo, es algo bastante llamativo y muy particular. La figura principal del texto no es un Jesús que habla, no es un Jesús que está haciendo milagros, no es Jesús que se manifiesta, es Juan el Bautista, el personaje principal, el protagonista del texto. Y este protagonista y personaje principal del texto lo que hace es hablar de Jesús, hablar de la venida de Jesús, hablar de este Jesús que se acerca, pero ojo, no solamente está
diciendo, va a venir algo nuevo. Además, hay que cambiar, hay que arrepentirse, hay que hacer una renovación completa, porque lo que está por venir, aquello que va a llegar, aquello que se va a instalar, necesita urgentemente de nuestra cooperación, de nuestro apoyo. Y si no lo entendemos, y si no entendemos el plan, y si no entendemos la dinámica, y si no entendemos el sentido, y si no entendemos el porqué, entonces no vale de nada que se instale. Es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida. Como lo dice por ahí una broma, un chiste. Una persona iba caminando y se encontró con una vendedora de máquinas para cortar pasto. Y una persona compró la máquina de comprar pasto porque estaba muy barata. Y la vendedora le dijo, es la mejor que me ha llegado y está en oferta, está muy barata. Por lo tanto, esa persona la compró. Sin embargo, cuando llegó a la casa, pensó, ¿y para qué la compré si yo vivo en un departamento y no tengo patio? Es decir, adquirió un producto, adquirió una responsabilidad. Sin embargo, el contexto donde él vivía, él no pensó en que no estaba preparado y que no estaban las condiciones para que pudiera darle uso y también ejecutar aquello que había comprado. Hermanos y hermanas, en la vida también muchas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo. Hemos anhelado tantas veces que se instale una realidad en medio de nosotros, pero esa realidad, cuando se instala, pareciera que fuera tremendamente abrumadora y no queremos hacernos cargo de ella. Hoy día el mundo pide a gritos algunos cambios, sin embargo, cuando llegan los cambios, los invisibilizamos o no queremos hacernos cargo de lo bueno que nos ha provocado, sino que preferimos continuar una crítica destructiva, porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Por otra parte, el texto bíblico nos anuncia y nos dice que Juan el Bautista estaba completamente decepcionado, estaba completamente molesto con esos fariseos y saduceos que pretendían que el reino de Dios se instalara simplemente porque ellos eran hijos de Abraham y venían con un linaje específico, el cual nadie les podía cuestionar, y por lo tanto todas las leyes y todas las normativas que estaban usando, realizando y haciendo eran coherentes en base a su interpretación de la religión, y ellos creían que no necesitaban en ningún caso un cambio, ni siquiera un arrepentimiento, menos aún una conversión o una reflexión sobre sus actos. Pareciera como que ellos fueran completamente sordos cuando Juan les decía, el reino de los cielos viene ahora ya. Conviértanse, arrepiéntanse, estén preparados para su llegada. Y la palabra del texto bíblico nos habla de un lugar físico que corresponde a la esencia simbólica del cómo nosotros debemos asumir ese cambio. Habla del profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto. Y no es que esté hablando de una persona que grita sin que nadie le escucha, sino que la voz que clama en el desierto responde exclusivamente a que para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo, el desierto era el lugar de reflexión, era el lugar de preparación. Simbólicamente el desierto proporciona la idea de prepararse, de arrepentirse y de cambiar. Cuando Dios preparó al pueblo para entrar a la tierra prometida, ¿a dónde los envió? Al desierto, pero no como castigo. Los envió porque ahí debían prepararse. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, ¿dónde estuvo 40 días? En el desierto, pero no como castigo, sino como un lugar de preparación. ¿Dónde recibió las tablas de la ley Moisés para dar normativas a su pueblo? En el desierto. El desierto simboliza el lugar de la reflexión. El desierto simboliza el lugar donde yo me encuentro conmigo mismo.
y empiezo a leerme a mí mismo y digo y me pregunto, ¿todo lo que hago está bien? Más allá de las normas, más allá de los asuntos reglamentarios, todo lo que hago, todo lo que pienso, ¿tiene una buena intención? ¿Todo lo que estoy haciendo produce una bendición en el otro? ¿Produce un cambio positivo en la mente del otro? ¿O he actuado en algún momento de una manera en la cual he dañado, he provocado conflicto, he provocado una situación incómoda para alguien? La sociedad del día de hoy está llena de personas que tienen buenas intenciones, pero no la demuestran con buenas acciones y se quedan solo en la intención. La crítica de Juan no va a la religión en sí misma, la crítica va a los religiosos que han ocupado la religión, que han prostituido la religión, han instrumentalizado la religión para creer de que todo lo que ellos hacen está bien, para darse el lujo incluso de ponerse en una plataforma de superioridad sobre otros. No digan, a Abraham tenemos como padre, porque Dios puede hacer nacer a hijos de Abraham en cualquier momento. Eso quiere decir, no crean de que cada uno de ustedes, los fariseos y los saduceos, tienen un linaje especial o un estatus social. Delante de Dios, todos somos iguales y todos necesitamos constantemente encontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con nosotros mismos para poder hacer los cambios necesarios en nuestra vida, de manera en que cuando llegue el reino de Dios, se instale la presencia de Dios, nazca Jesús en nuestros corazones, estemos totalmente preparados. ¿Estamos realmente preparados como sociedad cristiana, como comunidad de fe, para recibir a Jesús? Si Jesús se instalara y dijera, aquí está mi reino, tómenlo, ¿seremos nosotros personas que se aman, que se tienen misericordia, que oran los unos por los otros con piedad, que realizan acciones de bien, que no tienen envidia, que no tienen individualismo, que hacen la justicia, practican la gracia de Dios y responden exactamente a la proyección y a los requerimientos que tiene Dios y Jesús para nosotros? Quizás no somos perfectos, no somos perfectos en ninguna forma, somos perfectibles, sí, y debemos ir caminando hacia la perfección. Juan Wesley lo decía, el cristiano perfecto sí existe, claro que sí, y no es el que no comete errores. El cristiano perfecto es aquel que quiere ser mejor todos los días y reconoce que es un humano pecador y reconoce su humanidad y reconoce sus errores, pero quiere mejorar cada día y quiere ser mejor. Por lo tanto, es necesario hoy día que vayamos al desierto, sí, pero no como castigo, sino que vayamos al desierto de nuestras vidas para encontrarnos con nosotros y encontrarnos con Dios. Podamos volver a creer de que Dios realmente quiere instalar su reino en medio de nosotros, pero que para que lo podamos vivir, disfrutar y para que podamos desarrollarlo, hermanos y hermanas, debemos estar preparados. No podemos recibir algo de lo cual no nos haremos parte, ni tampoco nos haremos cargo. La pregunta es, ¿deseamos el reino de Dios en medio de nosotros? ¿Deseamos que se instale el reino de Dios y su justicia? Entonces preparémonos, porque el reino de Dios viene ahora, viene constantemente, viene y se quiere instalar en nosotros. Y gloria a Dios, porque la gracia de Dios nos permite perfeccionarnos cada día. Esa gracia de Dios
que Juan Wesley decía, la gracia santificante, tenemos el regalo de Dios que nos permite ser cada día mejores. Somos un instrumento en las manos de Dios, pero Él necesita afinarnos. Somos una piedra en las manos de Dios y Él necesita formarnos, pulirnos y hacernos aptos para su reino y para su obra. Lo más hermoso del texto no es que es una acusación que nos quiere enrostrar que somos malos, sino que al contrario, es una hermosa promesa y una hermosa invitación a arrepentirnos y también a ser mejores. Qué hermosa oportunidad tenemos hoy día, hermanos, de poder entregarnos en las manos de Dios para dejar que Él nos perfeccione. Qué hermosa oportunidad tenemos el día de hoy de saber de que Dios realmente quiere trabajar con nosotros y con nuestras vidas. Ahora es decisión nuestra si es que queremos ser instrumentos en sus manos o queremos mirar desde afuera y no involucrarnos en su proyecto de reino. Que el Señor bendiga nuestras vidas y que transforme esa metanoia, es decir, ese cambio de conciencia, ese cambio de corazón y esos cambios de actitudes. Debemos tenerlos no solamente en el futuro, sino que debemos comenzar a hacerlos desde ahora en adelante. Que el Señor cambie nuestra vida. Sí, hermanos, es necesario que dejemos el orgullo de lado y hoy día digamos, Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente y haznos propicios para vivir tu reino en plenitud. Así pues, se convertirá en una realidad lo que dice el texto del día de hoy por medio de Juan el Bautista. Hagamos, hermanos, pues, frutos dignos de nuestro arrepentimiento. ¿Cuál es el sello del cristianismo? Nos hemos arrepentido y Dios nos ha dado una vida nueva. Demos fruto de la nueva vida en Cristo. Que Dios esté con nosotros y que nos ocupe, use, que pueda trabajar con nosotros para poder llevar a otros ese reino de Dios que tanto necesitamos en medio de este mundo. Como lo dice una canción de Mercedes Sosa, que ustedes la han escuchado seguramente. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Debemos cambiar. Pero que no cambie el amor por mi gente, después dice la canción más adelante. Que cambie lo que debemos cambiar y que se potencie lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Sin duda alguna, la construcción del reino de Dios se hará visible y evidente en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros entornos y donde quiera que vayamos. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra, que nos invita siempre a mirarnos a nosotros mismos y nos invita, Señor, constantemente a ser mejores. Gracias, Padre, por esa palabra que está llena de amor y llena de tu gracia, la cual siempre nos desafía a poder ser aquellas personas, hombres y mujeres, que piensan en lo que viene hacia adelante, en lo que viene en el futuro. Y en este sentido, este Adviento, este tiempo de Adviento, nos recuerda que tu reino viene constantemente a nosotros. No nos queremos encontrar de sorpresa con esta venida de Jesús, sino que queremos preparar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos. Recibiremos a Jesús, no de forma imprevista, recibiremos a Jesús preparados, porque sabemos que Él necesita de nosotros
para seguir construyendo un mundo y una sociedad mejor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de cambiar y de cambiar para bien. No somos personas estáticas, no somos inertes, somos personas que cambian, pero queremos cambiar siempre para ser de bendición para otros, para poder apoyar a otros, para poder acompañar a otros. Permítenos, Señor, que siempre tu bendición y tu protección esté con nuestras vidas, para que a través de nuestras vidas otros puedan ver tu reino instalado en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.